continuamos con una exposición que se llama La necesidad de regulación de los sistemas autónomos, dónde estamos y hacia dónde vamos, que está a cargo del doctor Matías Rodríguez. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, titulado en Gestión de las Telecomunicaciones por la Universidad de San Andrés y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Posteriormente cursó especializaciones en Derecho de Alta Tecnología en la Pontificia Universidad Católica Argentina y en Promoción y Defensa de la Competencia en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Desde 1991 ha participado en actividades docentes, simposios, seminarios, escrito libros, ensayos, artículos, ponencias diversas. Es asesor letrado general de Antel, empresa de la que ha sido anteriormente secretario general y gerente de proyectos especiales. Ha representado a Uruguay ante, creo que casi todo el mundo, UIT, UNCITRAL, UNCTAD, OEA, CITEL, Intelsat, ALCA y el Mercosur en temas de tecnología de la información. Y participado como consultor o docente en proyectos del BID, Banco Mundial, Unión Europea, CAF, CEPAL y OMPI. Integró, entre otros, el grupo de expertos en GMPCS de la UIT, el grupo de expertos en comercio electrónico de los sectores público y privado del ALCA, el grupo de trabajo de comercio electrónico de UNCITRAL, fue electo jurisperito de Intelsat en representación de los países del derecho romano, fue vicepresidente de Asociación Hispanoamericana de Centro de Investigación en Empresas de Telecomunicaciones por 2 periodos, presidente del Comité de Nuevas Tecnologías de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual y vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho de Alta Tecnología. Creo que está más que calificado como para dar esta charla y además les avanzo de que es una persona a la que le interesan mucho los concursos de Miss Universo. Los sé desde el año 98 más o menos. Y no participamos exactamente. Bueno, buenos días a todos. Soy abogado, así que tengo derecho a no usar una presentación y, espero que no se ofendan, a sacar papel. Igual está este aparatito del que vivo, que me va a avisar el tiempo. Como ya les han dicho, vamos a hablar de la necesaria regulación de los sistemas autónomos. Hoy decidimos necesaria, capaz que hace un par de años teníamos una expectativa con otros mecanismos como los autorregulatorios, pero lo vamos a ir viendo. A ustedes no les voy a explicar qué es un algoritmo, capaz que me lo explican mejor. Cuando hablamos de sistemas autónomos, en este contexto estamos hablando, sí, de algoritmos con función de agencia, con capacidad de ayere, hacer por nosotros. Autónomos, por lo tanto, y empezando a dar contexto, señalemos que el contexto, por definición, es la sociedad humana, la sociedad donde vivimos, que hoy vemos todos, constantemente, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, que está decidida, mediada, organizada por algoritmos predictivos, asistentes, decisorios. Un admirado amigo, que me gustaría decir colega, pero me queda muy grande, Jack Bolkin, es el catedrático de Derecho Constitucional de Yale. Abogado, sí, por Harvard, y doctor en Filosofía por Cambridge. Y hace años que viene predicando, que es la palabra que él usa, que la actual sociedad es la sociedad algorítmica. ¿Qué es lo que quiere decir? Que prácticamente todas las decisiones que tienen impacto sobre números importantes de personas son adoptadas por algoritmos. Bueno, vemos el empleo, la diversión, la educación, los seguros, los servicios públicos que recibimos, y rápidamente identificamos dónde están las decisiones algorítmicas, y están en todos lados. Algunos autores van un poco más allá. Henry Farrell, un politólogo irlandés,
también bastante conocido en el ambiente internacional que está preocupado por la regulación de los algoritmos, habla de un ecosistema humano colonizado por algoritmos. Esto ya suena hasta agresivo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué son? ¿Una raza alienígena? Pero si tomamos en cuenta que en los primeros 3 meses de este año Facebook eliminó 2.200 millones de cuentas falsas, básicamente bots, o sea, algoritmos que se hacían pasar por nosotros, y que si no los hubieran eliminado, les estaría yendo bastante bien. Ahí, de repente, no le discutimos tanto a Farrell. Algún sentido puede tener lo de la colonización del ecosistema humano. No estoy hablando solo de inteligencia artificial. Estos sistemas, muchos son deterministas, sabiendo lo que entra, sabemos lo que sale. Pero a un subconjunto de estos algoritmos, sí, coloquialmente, les hemos llamado inteligencia artificial durante décadas. Lo habitual es decir que son los que tienen la capacidad de mostrar un comportamiento emergente, de aprender, de a partir de su interactuación con el entorno, modificar su comportamiento posterior. Típicamente, machine learning, procesamiento del lenguaje natural, pero hablamos de inteligencia artificial. ¿Por qué hablamos de eso? ¿Qué es inteligencia? Inteligencia viene de intus legere, latín, elegir entre, elegir. Así que lo que es inteligente es lo que elige bien. No hablamos de psiquis artificial, que sería alma, psique en griego. No hablamos de conciencia artificial, conscientia en latín, con conocimiento de sí mismo. Hablamos de inteligencia, sabe elegir. Son sistemas de elección. Y son delegados humanos. Acá está la madre del borrego. Los seres humanos delegamos en sistemas cosas, acciones. ¿Esto es novedoso? No, no es novedoso. La hidráulica egipcia y mesopotámica hace miles de años delegaba la tarea de gestionar las aguas para el riego, por ejemplo. Las máquinas de asedio eran delegadas en acciones que los seres humanos en la guerra de Troya no podían realizar por falta de fuerza, por ejemplo, romper las puertas de Ilión. Lo que no hacían los seres humanos, lo que no delegaban los seres humanos, era lo inteligente, elegir entre. La bala de cañón del artillero de un pirata no elegía a quién mataba, lo elegía o lo intentaba elegir el artillero. Entonces, lo que hay como novedad es que hoy, en el siglo XXI, los seres humanos estamos delegando lo que nos hace inteligentes, la elección. Sí, en realidad en la historia siempre ha habido cosas, propiedades con capacidad de elegir. Un perro guardián, uno no decide a quién muerde. En el Código Justiniano están un tipo de esclavos consagrados, los institutori, que podían gestionar negocios por sus amos. Los institutori llegaron a ser tan importantes que Nerón, por miedo a que le robaran el imperio cuando lo obligaron a ir a las Olimpiadas en Grecia, dejó a su esclavo institutori a cargo del imperio, porque sabía que un esclavo no podía ser emperador. Pues bien, estos esclavos tenían el peculio, una fortuna personal para asumir sus obligaciones y que la finca familiar del amo no fuera afectada. Eran un esclavo de responsabilidad limitada, por decirlo de alguna manera. Y eran cosas. El perro guardián y el esclavo institutori eran cosas, pero elegían. ¿Por qué? Porque estaban vivos. Sí eran inteligentes. Lo que no elegía, no era inteligente, era la materia inerte. Por eso, para el derecho, en estos miles de años, todo lo que es materia inerte ha sido irrelevante del punto de vista de derechos y obligaciones. No puede ser sujeto, o no podía. No podíamos delegar este tipo de cosas. Pero esto claramente ha cambiado. Un caso que lo muestra, yo creo que soberanamente, es el del primer flash crash. ¿Cuántos de ustedes saben a qué me estoy refiriendo con flash crash? Bien.
El 9 de mayo, creo, de 2010, sí, seguro, en horas de la madrugada, la bolsa de valores de Wall Street se derrumbó casi 1000 puntos, casi 1000 puntos, sí, exactamente, 9%. Y inversores desprevenidos, o simplemente durmiendo, perdieron algo así como 4.200 millones de dólares. ¿Por qué? Nadie sabe. Lo que sí se sabe, después de meses de investigación que no arrojaron nada, es que el 84% de las operaciones de la bolsa de Wall Street en ese momento estaban siendo llevadas a cabo por high frequency traders, corredores de bolsa algorítmicos. Y que decenas de miles de algoritmos, quizás previsibles, individualmente, quizás no, quizás con comportamiento emergente individual, pero la cuestión es la interacción de decenas de miles de algoritmos con miles de algoritmos de la bolsa de Japón en la hora de cierre, de la bolsa de Londres en la hora de cierre, llevaban una complejidad tal que nadie puede saber, y no hay autopsia posible ni ingeniería inversa, qué cuernos pasó para que esa gente perdiera 4.000 millones de dólares. Eso fue el flash crash, el primer flash crash. Obviamente, la comisión, la Fed, decidió intervenir, fueron pasando los años y por suerte encontraron un musulmán en Londres que alguna cosa mal había hecho en ese proceso y se había quedado con casi $1 millón, lo metieron preso 3 meses y hoy la versión oficial es que ese joven inversionista inglés fue culpable del primer flash crash. Después hubo unos 10 en distintos mercados. Eso es complejidad y eso es la imposibilidad de explicación comprensible para un juez. Bien, esto es el producto del comportamiento emergente y es uno de los elementos que genera la necesidad de regular. 2 preguntas sobre esto. Primero, esos contratos con los cuales esta gente perdió dinero. Quizás algunos se acuerden de una película, Money Monster, creo que era El maestro del dinero o algo parecido, con George Clooney y Julia Roberts, que el argumento era una persona que se quería suicidar en televisión. ¿Pero por qué? Porque había perdido dinero por un glitch de los high frequency traders. Ahí tenemos a un algoritmo en el cine haciendo maldades. Decía, esos contratos por los que esta gente ha perdido dinero, ¿son válidos? Un corredor electrónico, corredor de bolsa algorítmico, puede colocar 10.000 órdenes en el tiempo que un corredor humano de las películas con el sombrerito y eso, coloca una. No hay ninguna posibilidad que en ninguna de esas miles de operaciones encadenadas una persona haya conocido objeto, causa del contrato, precio, condiciones, y si no hay personas no hay contrato. La doctrina anglosajona dice, bueno, si lo arreglamos con el contrato de agencia. Sí, claro, es perfecto, un agente que hace por otro, pero parece que es persona, y los algoritmos no son personas. Bueno, ¿y quién paga las pérdidas? Ah, no sé, yo no lo hice, yo no lo programé, yo no lo entrené, esos datos no estaban en el dataset que yo diseñé, yo no lo modelé, no sé, alguien paga. El tema de la responsabilidad, justamente. ¿Quién es responsable por todo esto? En ese momento empieza a hablarse de la posibilidad de darle personalidad a los algoritmos. ¿Se acuerdan que hace un rato les hablé de los esclavos institori? Que tenían peculio, eran propiedad, pero a la vez podían ser sujetos contractuales. Bueno, lo mismo. El Parlamento Europeo en el 2016 estudia y lo termina aprobando por casi 400 votos a principios de 2017, enero-febrero, una resolución proponiendo cambios en las normas de derecho civil en cuanto a robot, que además de proponer la creación de una agencia de control de inteligencia artificial y robots y de proponer la creación de un registro europeo de robots, dice algo así como instituir a mediano plazo un estatus jurídico especial que permita, por lo menos a los robots más sofisticados, ser considerados persona electrónica, ser propietario de bienes y responder por sus obligaciones.
en el mismo año, en la Duma rusa, un amigo del presidente Putin, el señor Grishin, el dueño de la mayor fábrica de robots rusa, presentó el famoso proyecto Grishin, elaborado por Dentons, el mayor estudio jurídico del mundo, una fusión de canadienses, americanos, ingleses y chinos, 10.000 abogados, que tenía un artículo 127 que decía crear el robot agente, robot que por voluntad de su propietario está diseñado para la actividad comercial, puede sujetarse a obligaciones y ser acreedor de derechos y tener propiedades con las cuales cumplir y pagar los daños que cause, por ejemplo. Así que por acá veníamos bárbaro, con la ley Grishin, con la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo a la Comisión Europea. Queda claro que convivimos con estos sistemas que deciden por nosotros, queda claro que somos impactados por estos sistemas, pero digamos que no había esa, hasta el 2016, esa fuerte presión por regular. Se hablaba, como dice Julie Cohen, una profesora de Georgetown, de modulación blanda. Los algoritmos nos modulan. Suena benevolente, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, no es así, pero pensemos si cambiamos o no. De cualquier manera, somos un sistema con los algoritmos y más que sistema, somos una pareja. Tenemos que ser funcionales uno al otro y las parejas cambian los dos. No hay forma de que cambie solo una de las partes. Pero les pongo ejemplos sencillos, las opciones. Google dice que el 45% de los clics va al primer hallazgo y que el 95% de los clics se queda en la primera página. Yo, antes de venir, hice la prueba. Puse en mi notebook, porque quiero ver el número de hallazgos, porque en los teléfonos no los da, la palabra restaurante. Me dio 678 millones de hallazgos en 0,63 segundos. Bien por Larry Page y Sergey Brin en cómo funcionan sus equipos. Hice el clic a ciegas en el primer hallazgo y terminé en un restaurante de Pocito que se llama La Giraldita. Seguramente ustedes lo conozcan, yo no, pero hasta ahora me estoy preguntando por qué Google, de 678 millones de documentos con la palabra restaurante, me ofrece La Giraldita. Voy a ir. Pero no tengo capacidad para procesar 678 millones de opciones, tampoco 678 opciones. Cuando estaba casado, mi señora me decía, elegí estos dos, no, ese no. Y íbamos al que había elegido ella. Pero, en todo caso, ¿qué es lo que nos perdemos en esa delegación? Eso es modulación. Es modulación, el efecto freeze, saber que los criterios van a ser peinados por algoritmos para la empleabilidad, para las citas en las aplicaciones de citas. Ojo, en el 2018, sí, algo así como el 90% de las relaciones coyunturales románticas se generaron en aplicaciones de citas, pero 1 de cada 3 matrimonios en los Estados Unidos se generó en aplicaciones de citas. Para conseguir visa en algunos países tenemos que pensar que hay algoritmos peinando nuestra actuación en las redes sociales. Entonces, hay cosas que dejamos de hacer. Y una cosa que a mí sí me impresiona, que es una modificación modulada, es la confianza. A ver, esta especie que integramos todos está acá porque es desconfiada. Porque esa cosa que se movía atrás del matorral, sí, podía ser una flor, pero también podía ser la cola de un tigre de diente de sable que nos come a todos. Y nos fue muy bien siendo desconfiados. Firmar un contrato para mis padres, para mí, era una cosa seria. En algunos casos, obvio, consultar a un abogado, pero incluso un contratito cualquiera con gente de confianza era leerlo detalladamente. Bueno, hace un par de años una empresa inglesa, Purple Wi-Fi, que da servicio de acceso Wi-Fi en las plazas públicas, cambió
sus términos y condiciones y agregó una cláusula que decía que por el solo hecho de usar el servicio uno quedaba obligado a 30 días de trabajos comunitarios, limpiando materia fecal animal de la plaza en la que había usado el servicio y las alcantarillas. 22.000 personas durante esa semana usaron el servicio. Ninguno se avivó, salvo uno que llamó, le dijeron que era verdad y lo usó igual. Eso es confianza. Otra empresa, con una escala más reducida, pero ya van a ver por qué es peor, agregó en sus términos y condiciones, en Londres también, aunque la empresa es nórdica, lo que llamó la cláusula Herodes. Además del pago del servicio, los adquirentes se quedaban obligados a la entrega de su hijo primogénito para el sacrificio a los dioses. Los 18 adquirentes contrataron sin el más mínimo problema y 2 eran corporaciones. ¿Dónde estaban mis colegas? En base a esto, un periodista inglés, Alex Hearn, del Guardian, decidió hacer una investigación y estuvo durante una semana leyendo todos los términos y condiciones de todas las aplicaciones que usaba en la vida normal. Conclusión, leyó el equivalente a 2 obras enteras de Shakespeare e invirtió más de 9 horas en leer prosa insoportable que el más aburrido de los estudiantes de Derecho no está en condiciones de leer porque está escrita para no ser leída. Imagínenlo cada semana. En conclusión, nadie sabe lo que contratamos. Dejamos de ser desconfiados. Eso es modulación en los términos de Julie Cohen. Ahora, ante esta colonización, Farrell, modulación, Cohen, la reacción de la especie humana estaba siendo, de la especie humana de países desarrollados, que estaban enterados, estaba siendo benévola. Bueno, probemos con la autorregulación, ¿no? Que la industria se controla a sí misma. ¿Por qué? Bueno, mi teoría es porque venimos de Internet con todo esto. Y Internet logró lo imposible, la regulación para la utopía. En los 90 todo lo bueno iba a ser Internet, todo lo malo estaba en el mundo de ladrillos. Yo todavía me emociono recordando en el 96 cuando John Perry Barlow, que era el letrista de uno de mis grupos preferidos, Grateful Dead, presidente de Electronic Frontier Foundation, va a Davos a contestarle a Clinton que había sacado la ley de telecomunicaciones que se veía como restrictiva. Y empieza diciéndoles, ustedes, gobiernos del mundo industrial, cansados gigantes de carne y metal. Era letrista, aunque lo hacía en inglés. Vengo del ciberespacio y el hogar de la mente. En nombre del futuro les pido, les exijo, a ustedes en el pasado, déjennos en paz. Y esa era la lógica que inspiró la Internet Tax Freedom Act, las prohibiciones de regular en diversos estados norteamericanos, porque era una utopía. Bien, terminó en la economía de las plataformas, en la mayor concentración del ingreso de todas las épocas, en monopolios colosales, pero no importa, nos queda esa esperanza. Ejemplos típicos de autorregulación, Partnership on AI, la sociedad que forman Apple, Amazon, Google, Facebook, IBM y Microsoft en el 2016 para identificar las mejores prácticas e incorporarle ética. Por ese entonces, 2 filósofos estaban firmemente dedicados, Gary Marcus de Nueva York y Francesca Rossi de Padova, firmemente dedicados a predicar la ética en la máquina. La ACM, la Asociación para las Máquinas de Computación, publica sus 5 principios para el desarrollo de algoritmos con impacto masivo, y el primero, por supuesto, es la configuración ética. Ahí la pregunta era bastante obvia. ¿Cuál ética? ¿Estos se van a autorregular con cuál ética? La IEEE, la Asociación de Ingenieros Electrónicos, se preguntaba más finamente ética occidental, aristotélica y kantiana, ética oriental, sintoísta, confuciana, ética africana, Ubuntu, no sé lo que es, no sé cuál es, pero la IEEE se lo pregunta. Yo, por entonces, me preguntaba, obviamente dentro de la ética occidental, en Uruguay, ¿qué hacemos con los autos robots? ¿Qué ética le enseñamos? ¿Una ética deontológica kantiana? ¿Cuál es la ética deontológica? La ética de la norma.
soy ético si cumplo la norma. Por lo tanto, si el límite de velocidad es 40 km por hora y yo recojo un infartado, voy a ir a 40 km por hora por la Rambla a esperar en los semáforos hasta llegar al hospital de clínica que lo declaren muerto. O la ética teleológica de Bentham y los utilitaristas, que dice que lo importante es las consecuencias de lo que uno hace. No las normas, sino las consecuencias. Un utilitarista pisa el acelerador y tratando de generar el menor riesgo posible, trata de llegar con vida, que el hombre llegue con vida al hospital. También está la ética de la virtud de los griegos, que en realidad yo no la entiendo, nunca la entendí ni en el liceo, pero básicamente lo que dice es que lo que importa es que uno tenga buenas intenciones, más allá de cómo lo haga. Ya a gatas podemos pensar en programar alguna ética. Lo de programar intenciones, lo ponemos en la práctica. En el famoso dilema que Philippa Foot hace muchos años hizo para el tranvía y que MIT lo simula en su sitio web y hace encuestas, un autorrobot uruguayo va a 110 km por hora y el camión enorme adelante clava los frenos. Se matan los pasajeros y choca. No da el tiempo para frenar, tiene que volantear a la derecha, donde hay un ser humano octogenario, o volantear a la izquierda, donde hay un ser humano adolescente. Tengo para mí que en este país, no conozco encuestas, más del 80% con dolor en el alma, volanteamos a la derecha, por lo menos tratamos de salvar a la persona joven. Eso es en Uruguay. ¿Ustedes están seguros que en Arabia Saudita el programador nos pregunta, perdón, me faltan datos, ¿alguno de los dos es mujer? Porque entonces no hay duda. Y en la India profunda, ¿no sería un dato relevante para el modelo a qué casta pertenecen? Porque si es un brahmini un intocable. Entonces, la moral es local. Hasta acá la etapa de autorregulación. Porque ¿qué pasó en el 2016? Comenzaron a ser percibidos los algoritmos como gobernantes y encima como gobernantes injustos. Escándalos por decisiones en materia de libertad, que es muy sensible, la más conocida en Estados Unidos, el caso Loomis contra Wisconsin. Un algoritmo definía quién esperaba el juicio preso y quién esperaba el juicio en su casa, porque decían las fianzas son injustas porque las paga el que tiene dinero, pero ese algoritmo prácticamente definía que los negros esperaban presos y los blancos en su casa. Uno de los presos reclamó, demandó, dijo quiero ver el código, llegó hasta la Corte Suprema con mucho ruido, y la Corte Suprema dijo propiedad intelectual, no se abre el código, cállese y quédese preso. También un programa que usa la policía uruguaya, PredPol, en varias ciudades, también mostró discriminación contra determinados barrios para que la policía operara en prevención de delitos. Google Ads, que le mostraba los empleos buenos solamente a varones y no a mujeres, los que tenían alto salario. El RoboDebt en Australia. Australia, que estaba muy avanzada, tiene una ley que determina desde los 90 que las resoluciones adoptadas por computadora se imputan al ministro. Aprovechando eso, un par de millones de dólares con un consultor, se instala un sistema de inteligencia artificial para revisar todos los subsidios de seguridad social. Revisa y encuentra que hay cientos de miles de defraudadores que estaban cobrando 2 o 3 subsidios cuando solo podían cobrar uno y que lo habían cobrado durante años. Entonces, lanza cartas en nombre del ministro, lo cual provocó suicidios, o dicen que provocó suicidios, terrible escándalo, y la renuncia de 2 ministros. El sistema se llama CenturyLink, pero en Australia nadie sabe lo que es, todo el mundo dice RoboDebt, la deuda robótica. Los sistemas de crédito social y vigilancia en China, que fueron muy ruidosos, obviamente la fiscalización de tránsito por reconocimiento de imagen en todo el mundo, inclusive acá, que nos cambia, nos modula, andamos todo despacio.
Discriminación genética, incluso en California, estos exámenes que yo mismo me he hecho. Un colegio de California le pidió que cambiaran de colegio a 2 chicos porque decían que tenían alta probabilidad de tener fibrosis quística y por alguna razón que no conozco o que no es contagiosa, esto era rechazado por este colegio de un barrio de un barrio de alto ingreso. Pero 2017 fue el año del tecnopánico. 4 elecciones rusas, el Brexit, Trump, Macron, que ni partido tenía, y Alemania, que Merkel igual no se hizo ningún problema con los rusos y puso su aplanadora, pero fue ruido público, escándalos con sistema de reconocimiento facial de Amazon Recognition, que identificó como delincuentes a 28 congresistas, 18 de los cuales eran negros, y los negros son el 20% de los 530 y pico de congresistas de Estados Unidos. Y lo remató Cambridge Analytica y Facebook. Cambio de humor y presión para regular estatalmente. A nivel internacional, la Unión Europea, la OCDE, el G20, la ONU se movilizaron. A nivel de naciones y estados se comenzaron a organizar task forces para elaborar proyectos de ley. Y incluso lo que era un pantano interpretativo, la frase inteligencia artificial, desde que Marvin Minsky en el 57 la acuñó, todos hablábamos de ella tratando de no definir. Bueno, apareció una lluvia de definiciones legales. En Estados Unidos, el artículo 238 del presupuesto de defensa de este año, propuesto por John McCain, opositor, pero promulgado por Trump sin problema, presenta 5 definiciones acumulativas de inteligencia artificial. Las voy a leer, aunque me gaste el poco tiempo que tengo, porque es una definición legal de Estados Unidos. 1. Sistemas artificiales que cumplan tareas bajo variadas e impredecibles circunstancias, sin supervisión humana significativa, que puedan aprender de la experiencia o mejorar su performance al exponerse a conjuntos de datos. 2. Sistemas artificiales de software, hardware u otro contexto, que resuelven tareas que requieren percepción, cognición, planificación, aprendizaje, comunicación o acción física. 3. Sistemas artificiales diseñados para pensar o actuar como un humano, incluyendo arquitectura cognitiva y redes neuronales. 4. Conjunto de técnicas, incluyendo machine learning, diseñado para aproximarse a una tarea cognitiva. Y 5. Sistema artificial diseñado para actuar racionalmente, incluyendo agentes de software inteligente o robots físicos que alcancen objetivos usando percepción, planificación, razonamiento, aprendizaje, comunicación, toma de decisión y actuación. El grupo de expertos de la Unión Europea emitió una definición en el 2018. El grupo de expertos de la OCDE en junio del 2018 propuso su propia definición, que es más corta: sistema basado en la máquina que puede hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones, influyendo en entornos reales o virtuales sobre ciertos objetivos definidos por humanos. Y hasta Finlandia incluyó una definición normativa, que no la voy a leer. Así que veremos, ¿por qué regular? Bueno, el discurso pro regulación es frondoso. 1. Está en todo asimetría informativa. La sociedad algorítmica se caracteriza sobre todo por la asimetría informativa. Los algoritmos, aunque toman decisiones, no son humanos, no son empleados, no son accionistas, no generan renta, no se quedan con un salario. Si alguien tiene dudas, piensen en Uber. Si el plan de negocio le hubiera funcionado, después de comprar mercado pagando subsidios colosales que lo convirtieron en la empresa que más rápidamente perdió dinero en la historia de la humanidad, y la tecnología hubiera estado a tono, ya hubieran sustituido buena parte de sus no empleados, que ahora lo son, por decisiones legales, decisiones judiciales, por autos robot que no cobran sueldo, no cobran comisión, etcétera, etcétera, y ni siquiera hubieran tenido que salir a bolsa, que no querían. Durante muchos años fueron 7 dueños. Ahora en mayo salieron a bolsa y están cayéndose brutalmente. Nuria Oliver, una académica de Cambridge, dice: tenemos un problema. De los 5 países más grandes del mundo, 3 pertenecen a Facebook. Facebook, WhatsApp, China, India e Instagram, simplemente por número de pobladores.
Las plataformas tienen una asimetría tan colosal de información que generan una asimetría colosal de poder. Mercados multilaterales donde se apalancan en algunos para obtener ventajas en otros, lo que nos lleva a la paradoja de que 3 de los 10 varones, porque son todos hombres, lamentablemente, más ricos del mundo en Forbes, dirigen empresas que dan servicios gratuitos. Si eso no es una paradoja, dígame dónde hay. Los algoritmos son fuente de autoridad, a las frases palabra de Dios, mandato del rey, es la economía, estúpido. Se agregó en tiempos de Internet, el sistema no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Pero el sistema no lo permite, y ahora decisión algorítmica. Y hay una renuncia al sentido común. Más de 300.000 accidentes en el Reino Unido se causaron por instrucciones erróneas del GPS. Casos conocidos, la señora belga que quería ir, creo que a Suecia y terminó en Croacia, no me acuerdo. Pero el dato es que renunciamos a la crítica como renunciamos a la desconfianza. Ya en 2009, una corte penal inglesa rechazaba la defensa, el GPS tontón me obligó a hacerlo, de Robert Jones, de 43 años, y lo condenó por conducción peligrosa. Llevó un BM al fondo de un barranco y se llevó varias ovejas de por medio. Y las plataformas tienen un poder de ingeniería social colosal. Yo básicamente respeto, pero no soy ningún fanático de von Hayek y von Mises, los pilares de lo que llamamos neoliberalismo, pero básicamente cuando uno los lee, identifica que toda su crítica a la construcción social, a los sistemas teóricos que proponen que se puede construir sociedad y planificar, están basadas, como dice Hayek, la sociedad es una creación humana, pero no un diseño humano. Están basadas en que es imprevisible la acción humana. Bueno, no conocieron a Google ni a Facebook. Se murieron a tiempo. Y eso lleva a la simetría de beneficios. La ONU señala que el 82% de la riqueza creada en el año 2017 se quedó en el 1% más rico de la población mundial. Y no estoy hablando de concentración de ingresos, estoy específicamente señalando creación de riqueza nueva. Será por eso quizás que en la conferencia de Asilomar, donde 800 personalidades, entre ellas Stephen Hawking, Morgan Freeman, Jeffrey Sachs, Elon Musk, Eric Schmidt, elaboraron los 23 principios de la inteligencia artificial, incluyeron los principios de beneficios compartidos y de prosperidad compartida. Y el último elemento que nos obliga a regular es la omnipresencia algorítmica ahora con la Internet de las cosas. Hay una colega, Laura De Nardis, de la Universidad American University, que va a sacar un libro sobre esto en marzo del año que viene, y que básicamente dice, no es lo mismo una interfase de pantalla y teclado que un marcapasos conectado. Y tiene toda la razón. Entonces, ¿son solo estas razones filosóficas? No. Están los llamados bias, los prejuicios, parcialidades, discriminación, que han sido comprobados innumerables veces, la manipulación algorítmica, voluntaria o no, el experimento Facebook de 2014, donde muy orondo la universidad contratada publicó que estaba comprobado que se podía influir el humor social a través de las redes sociales, pero nadie se había enterado que si estaba o no entre los 700.000 personas a las cuales Facebook durante 6 meses les modificó el newsfeed para que fueran un poquito más pesimistas o un poquito más optimistas las noticias que recibía, sin saber si eran niños, si eran cardíacos, si estaban moribundos, etc. Pero de cualquier manera fue frontal. Recibió condenas de asociaciones éticas, pero no fue delito. La ilegalidad algorítmica, acuérdense de Volkswagen y el algoritmo para engañar los sistemas de detección de emisiones, la propaganda ilegítima y engañosa, las famosas elecciones rusas y posverdad, que fue palabra del año 2016 elegida por el diccionario de Oxford, los comportamientos emergentes incomprensibles como los flash crash, los ataques, inseguridad, la falta de robustez, etc.
¿Qué es lo que se propone regular? Las conductas humanas, corporativas y del algoritmo, el comportamiento del algoritmo. Lo que se busca regular son relaciones humanas. Los algoritmos son propiedad de humanos y ahí es donde va la regulación. ¿Qué dicen los que proponen el discurso antirregulación? Bueno, también es frondoso. Que frena la innovación regular, que la autorregulación es mejor, que la competencia es mundial y nuestro país, sea cual sea nuestro país, se va a ver perjudicado frente a los chinos, frente a los americanos, etc. Si se regula. Que no generan novedad, porque al fin y al cabo las relaciones de fondo son las mismas de siempre. Que la transparencia disminuye la seguridad, obviamente, porque informa a los que pueden atacar y además viola la propiedad intelectual. Que los parlamentos, los integrantes del público en general son ignorantes y no van a entender. Que la explicabilidad, por lo tanto, no tiene sentido. Y que la supervisión humana es un error. Prácticamente todas las normas que se están generando están basadas en la supervisión humana. Confieso que en esto yo estoy relativamente cerca. El algoritmo parece estar mejor capacitado para supervisar un humano que un humano para supervisar un algoritmo. Los experimentos en test de autos autónomos señalan que a los 120 segundos de estar mirando cómo un auto maneja serio y con total cumplimiento de las normas, la persona en cuestión o se pone a mirar un video o se duerme, pero deja de atender. Entonces se inició un proceso global regulatorio. Con características significativas, un modelo, Task Force de expertos que elaboran primero un código de ética y después empiezan con proyectos de ley. Claramente hay desconfianza en los parlamentos. Los parlamentos, salvo en los estados de Estados Unidos, en Suiza, que constantemente interpela para que haya normas en esta materia, y en Gran Bretaña, que lideran la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes lideran todo lo que hacen los ingleses, en los demás lados los parlamentos están como paralizados. El nivel internacional, en el ámbito de la ONU, la UIT comenzó a organizar la cumbre para la inteligencia artificial para el bien, año a año, ya vamos en el tercero. Se generó un centro de inteligencia artificial y robótica en La Haya en 2017. No quiero hablar de armas letales autónomas, porque es otra cosa y es muy compleja, pero se está discutiendo entre 80 países la posibilidad de prohibirlas, no va a salir. El Consejo de Derechos Humanos debate la discriminación algorítmica desde 2017 y la Convención Mundial de Tráfico de Viena, 1988, fue modificada en el 2016 para admitir la conducción autónoma. En la OCDE, esto ya es un poquito más concreto, es un think tank de los países ricos, y en mayo de este año, con la firma de 40 gobiernos poderosos, aprobó los principios de la OCDE para inteligencia artificial, elaborados por un panel, como digo, de 50 expertos de 20 gobiernos, academia y comunidad científica. 1. Debe beneficiar a la gente y al planeta trayendo crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar. Lindo. 2. Debe diseñarse la inteligencia artificial para respetar la regla de derecho y debe incluir salvaguardas apropiadas. Casi todos llegan hasta el botón de pánico. 3. Debe haber transparencia y correspondiente explicación responsable que permita oponerse a la decisión. 4, debe ser robusta y segura. Y 5, los que desarrollan, despliegan u operan deben ser considerados responsables por el funcionamiento adecuado de la inteligencia artificial. Y esta es la tendencia actual. Las ideas de darle personería a los sistemas pasaron. Hoy la tendencia es responsabilidad por producto continua, considerándolo servicio, y lo vamos a ver en un minuto. Como ya estamos en el tiempo, les digo que la Unión Europea también emitió principios similares, pero más intensos. Privacidad, transparencia, no discriminación, bienestar, rendición de cuentas y responsabilidad de los fabricantes, responsabilidad por producto. El sector privado internacional está en una línea parecida. Destacamos
que la ISO ya tiene un estándar para robots de servicio, sobre todo dirigido al mercado de Japón, es la ISO 13482. Y los principios de Asilomar que mencioné, que son 23, que ya tienen 4.000 firmas de personalidades del ambiente a nivel global y que fueron adoptados por ley por el Estado de California. A nivel de países, unos 20 países en total han iniciado el proceso normativo. No vamos a hablar de todos, mucho menos ahora, con este tiempo que me queda, pero señalemos que Canadá emitió una directiva sobre decisiones automatizadas que obliga al Estado, a todas las agencias estatales, a llenar previamente un formulario que se llama Análisis de Impacto Algorítmico, que en cierta forma es un proceso previo de autocertificación. En Estados Unidos, más allá del Poder Ejecutivo, emitiendo órdenes ejecutivas, tanto Obama como Trump, existe lo que se denomina el efecto California. ¿Qué es el efecto California? Regulemos mucho y de vanguardia. El opuesto es el efecto Delaware, desregulemos para que vengan a invertir. Hoy está dominando el efecto California. California ya tiene una ley que prohíbe el uso de bots para engañar, dirigida a las redes sociales, desvirtuar el mercado, las elecciones, hacer creer que son personas. Tiene una ley contra el reconocimiento facial en la ciudad de San Francisco, que fue copiada por Oakland y por Somerville, una ciudad de Massachusetts. Ley de privacidad, ley de seguridad en Internet de las cosas, una ley específica contra las escuchas en domótica, que todavía no tiene media sanción en una de las cámaras de California. Nueva York tiene la primera ley de responsabilidad algorítmica que permite abrir el código de todos los algoritmos que utilizan las agencias de la ciudad de Nueva York. Illinois tiene una nueva ley de videoentrevistas para controlar el uso de algoritmos en evaluación de empleo, cuando se graban las entrevistas para que los algoritmos analicen la conducta del candidato. Y hay fuerza de tareas en 8 estados más. De Australia ya les conté. China básicamente tiene un plan en 3 etapas para conquistar el mundo. Primero, que es el que está vigente, igualar a Estados Unidos. Después, liderar en algunos sectores y a partir del 2030 el liderazgo global en todos los sectores. Pero el objetivo del sistema de reconocimiento facial es 100% de reconocimiento de 1.300 millones de ciudadanos chinos en un máximo de 1.3 segundos. Hay un proyecto anticorrupción, el Zero Trust, Cero Confianza, que ya ha metido preso a casi 10.000 funcionarios chinos, que analiza hasta elementos emocionales a nivel de piloto y en el 1% de las jurisdicciones chinas. Estonia, Finlandia, Japón, pero quiero mencionar a Francia, porque son franceses y solo ellos se preguntan las cosas que se preguntan. La Ley para la República Digital de 2016 le encomendó al órgano que creó la Comisión Nacional de Informática y Libertades. Informática y Libertades, es maravilloso, solo los franceses hacen esto, en un solo órgano. Que hicieran un reporte y el reporte salió y se titula ¿Cómo permitir al ser humano garder la main? Conservar el control, sería la traducción. Ya directamente presumen una oposición de intereses entre algoritmos, entre la burocracia algorítmica, como dicen, y los humanos. Y el reporte analiza, primero, el libre albedrío ¿se erosiona con la creciente delegación de decisiones a los algoritmos? Los riesgos de parcialidad, preconceptos y discriminación, incluidos voluntaria o involuntariamente en la inteligencia artificial, ¿justifican su existencia? ¿El perfilado individual tiene efecto en las soluciones colectivas como el pluralismo y el mutualismo? ¿Cómo se balancean los beneficios del Big Data con los riesgos de privacidad? Esa es más obvia. ¿Cómo se seleccionan los datasets para Machine Learning, balanceando calidad, cantidad y pertinencia de los datos desde el punto de vista regulatorio? Y el sexto, ¿cómo impacta sobre la identidad humana la proliferación de inteligencia artificial? Es muy francés, muy francés. Propone 2 principios, el de lealtad, que los algoritmos son fiduciarios y deben lealtad a su cliente, los humanos, y la vigilancia constante reflexiva. Y propone crear una entidad nacional de auditoría de algoritmos independiente. En esto la distinguimos un poco del Reino Unido,
que proponiendo lo mismo dice, la Oficina Nacional de Auditoría debe ser el órgano encargado de esta tarea. Ahí hay trabajo interesante. Bueno, Alemania es lo último que les cuento. Alemania es el epítome del cambio de humor mundial. La cuna de la filosofía occidental dejó de tontear con la ética en la máquina, etc. Y de las 2 comisiones de ética que se crearon en el gobierno Merkel, la Comisión de Ética en la Inteligencia Artificial General, que recomendó solo cosas formales, la Comisión de Ética para la Conducción Automática y Conectada, es más interesante porque las 20 recomendaciones se resumen en esto. 1. El propósito primario de un sistema de transporte automatizado es mejorar la seguridad para todos los usuarios de la vía pública. La protección del individuo es la primera prioridad. La tecnología debe diseñarse para que las situaciones críticas nunca se presenten. El diseño debe ser siempre para conducción defensiva y anticipatoria. Esto es, ¿cómo es esto de elegir? Si hay un riesgo, que maneje Hans y no pongas ningún sistema autónomo. No te lo certifico. 3. En casos inevitables, la prioridad será la vida humana sobre propiedad y animales. 4. Las situaciones de dilema no pueden ser programadas. No pueden estandarizarse ex ante ni replicarse por un sistema que no tiene capacidad de juicio moral. El software solo se puede diseñar para evitar accidentes. Punto. En situaciones de este tipo, cualquier distinción basada en características personales está estrictamente prohibida. Solo un programa general para reducir el número general de víctimas podría ser justificable. Quinta, en los sistemas automatizados la responsabilidad será siempre los fabricantes y operadores, además de los organismos públicos responsables de la política y la infraestructura. Los daños causados se regirán por responsabilidad de producto. Los fabricantes y operadores deberán optimizar siempre sus sistemas, mejorando incluso los ya entregados, constantemente. Los datos que se generen en el tránsito solo pueden entregarse voluntariamente, evitándose que los hechos adquieran fuerza normativa, como ocurre hoy en motores de búsqueda y redes sociales. Y debe ser posible distinguir en todo momento, siempre y claramente, si hay un conductor humano a cargo o no. La interfaz humano-máquina deberá diseñarse para distinguir cuál controla, registrarlo y guardarlo. Y debe estandarizarse la transferencia de control, evitando situaciones de transferencia abrupta. O sea, el paso a condición segura debe ser autónomo. Y el último, la comunicación humano-máquina siempre se deberá adaptar al comportamiento y la capacidad comunicativa humana, no requiriendo que los humanos se adapten, mejoren o aprendan. En conclusión, a partir de 2018, el humor global pasó de la autorregulación y la posible personería robótica que a los corredores de bolsa, a Elon Musk, dueño de Tesla, que a los generales de 4 estrellas que están en el Pentágono cuando un dron autónomo se le ocurre cometer un crimen de guerra y caer en una escuela, los tranquilizaba mucho. Lo de siempre, no lo programé, ese dataset no lo entrené yo, no es mi culpa, que pague el dron. Los estados y los organismos internacionales están en camino de regular algoritmos autónomos bajo el principio de precaución. Hay desconfianza, como un riesgo real para diversos bienes jurídicos tutelados. La convivencia o colonización que vimos va a continuar incrementándose, pero la educación y el entrenamiento de la población, de los parlamentos que van a tener que tomar medidas, y los comunicadores, va a ser relevante en la mejora de las normas. La responsabilidad hoy por hoy y por el corto plazo va a ser de fabricantes, programadores y operadores del producto y no de los usuarios. Lo razonable indica que a mediano plazo alguna forma de personalidad electrónica va a surgir porque algunas jurisdicciones van a usar el efecto Delaware. Hagamos esto para que vengan los inversores. Y la creación de agencias certificadoras es una tendencia firme. El tipo que aparentemente es el modelo es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que prueba los alimentos, los testea durante bastante tiempo antes de certificarlos, certificación previa. Y lo que espero
rápidamente es la creación de leyes modelo. Trabajé en algunas de ellas, la ley modelo de comercio electrónico, la ley modelo de firma electrónica en su momento en la ONU, y las leyes modelo son casi el modelo típico para una situación como esta. En nuestro país hemos comenzado el camino. AGESIC ya ha formado un grupo interdisciplinario en el que no estoy, ha generado una consulta pública en la que no participé y ha armado una IA Catón, en la cual no podría participar. Así que vamos bien. Nos ponemos a trabajar o nos sentamos a mirar a California. Muchas gracias, disculpen y gracias por la paciencia.